Hablemos sobre responsabilidad fiscal y transparencia. Les presentamos en primer lugar al señor Sergio Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero, quien se referirá justamente a la experiencia municipal. Y a continuación, el señor Ricardo Gutiérrez, exsecretario de Hacienda de la Nación, disertará sobre las cuentas públicas, los estándares internacionales y la transparencia fiscal. Damián Bonari, experto en finanzas públicas y exministro de Economía en Provincia de Buenos Aires, será quien modere. Muchísimas gracias por acompañarnos, Damián. Lo recibimos a todos con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Un placer. La verdad que estamos entrando quizás en la última vuelta de este circuito de 4 días que ASAP una vez más nos pone a reflexionar, conocimientos, actualidad, historia, cosas buenas, cosas que hicimos mal, un poco de pesimismo en algunas cosas, optimismo en otras, ¿no? Pero siempre dejando la vara alta. Y la vara alta creo que también tiene que ver con los co-coordinadores. Ahí los mendocinos le ponen a ASAP un desafío para el año que viene porque hemos tenido una estadía y un nivel de paneles y exposiciones altísimo. Bueno, obviamente cuesta después de la charla que tuvimos hace un rato, el profesor y la ex jueza, pero estoy muy tranquilo porque conozco acá a quienes me acompañan y con distintos perfiles les aseguro que vamos a pasar un buen momento. No va a haber canciones, eso sí. No sé. Yo traje una de Duki. Ok. Porque Duki de 3 de febrero, ¿no? No, para hablar de cosas. No, Bizarrap está al lado. Ah, ok. Ok. Bueno, a vos no te pregunto, no te preocupes. Bueno, voy a ser menos protocolario y voy a presentarlos muy brevemente. Los conozco por distintos motivos, pero voy a hablar un poco para los jóvenes. Yo no sé si saben quién es esta persona que está acá. Los jóvenes. Sí, no. No quiero decir que no sos joven. No, pará. Ya veo que ahora tengo un problema porque... No. Yo sé que todos los que están acá, todos saben perfectamente quién es el señor que está acá. Pero veo a algunos jóvenes, seguramente los mendocinos jóvenes. Les voy a hacer una cosa muy sintética. Este señor es el capitán de los legionarios reformistas de la administración financiera de los 90. Se me ocurrió esa frase por decir, yo cuando entré al Ministerio de Economía era un junior en el 95, Patricia, ¿sabes? De esto, y había un equipazo en la Secretaría de Hacienda, un equipazo que estaba liderado por este señor, Ricardo Gutiérrez. Tengo muchos nombres, no quiero darlos porque me voy a olvidar algunos, pero algunos, ustedes son muy conocedores de ellos, ese equipazo potente de la Secretaría de Hacienda, que a los que estábamos en Secretaría de Política Económica en el 8º nos daba un poco de envidia. Pero 30, y creo que merita un aplauso muy importante, 30 años de la LAF, y este señor es muy responsable de todo esto. No voy a decir nada más de él porque le pedí un mini CV y cuando le pedí un mini CV me pasó un paper y dije no, entonces, pero es lógico porque empezó en Río Negro y hizo tantas cosas y dije no, está bien, vamos al punto por el cual quiero que todos lo recuerden. Él y su equipo fueron muy importantes para la historia de la gestión de la administración financiera pública en la Argentina. Y Diego es un prolífico multiprofesional y eso lo caracteriza de forma muy interesante. Diego algunos lo deben conocer de otra faceta, yo lo conozco de la de intendente, pero Diego es periodista, es economista, es historiador, ha hecho muchos programas de televisión y un día quiso ser protagonista de estos últimos 10 años de la política argentina. Se sumó a la política y allá por el fines de 2015 se convirtió en intendente de un lugar que posiblemente ustedes lo conozcan de nombre, pero le voy a pedir a él que haga una mini descripción para que dimensionen de qué está a cargo Diego. Y en aquel momento derrotando a un varón del conurbano muy famoso allá en la provincia de Buenos Aires. Y después fue reelegido, en el 2019.
Tuve el placer de compartir desde el Poder Ejecutivo con el Intendente de Valenzuela la gestión. Y cuando tuve la posibilidad de ver las charlas, me las pasaron, dije, bueno, efectivamente, como verán, hay dos perfiles distintos, pero hay un punto de conexión. Un punto de conexión ineludible, que los dos le pegan al título, responsabilidad y transparencia. Diego gestionó bajo reglas macrofiscales y bajo no reglas macrofiscales, pero en cualquier caso se hizo cargo de la responsabilidad, va a contar toda su experiencia y también ponderó la transparencia. Y eso lo vamos a observar en su presentación. Y Ricardo, por su presentación, más allá de lo que conté antes y todo lo que dijimos, un poco nos lleva al debate que tuvimos en las primeras charlas sobre responsabilidad fiscal y demás, y salió esta tensión que hay con los estándares. Quizás a veces estamos pensando en la segunda generación y en realidad todavía nos falta una vueltita más de la primera parte, ¿no? Lo comentaron varios acá en este seminario, los estándares. Y nos va a volver a refrescar todo eso, más todo lo que ha avanzado al respecto. Así que estoy seguro que la vamos a pasar bien. Diego. Bueno, gracias Damián por la presentación. Me voy a correr un poquito porque creo que acá se proyecta la presentación, ¿no? Para ir siguiéndola yo. Bueno, primero gracias. Gracias por invitarme a este espacio que valoro mucho porque soy un seguidor de los informes de la SAP. Al ser economista, fui periodista económico mucho tiempo, así que siempre he sido como divulgador de lo económico. Nunca he trabajado como economista profesional, sí como divulgador. Y después, al ingresar a lo público, siempre los informes de la SAP son una fuente de información y también de reflexión muy importante para lo que nos gusta este tema de la economía política, ¿no? La economía para la gente. Así que agradezco mucho, Gonzalo, la invitación y también al Peque, como creo que hay que decirle acá, al señor Ministro de Hacienda y Finanzas, que además es parte de una importante dirigencia política de Mendoza, y ayer debatíamos algunas cuestiones estratégicas del mundo cárnico inclusive, no solamente de la gestión pública. Pero la verdad agradezco mucho que hayas pensado en mí para venir, porque estos son los espacios que enriquecen. Yo en las charlas, las que pude ver, en todas tomé anotaciones, me voy estimulado con la parte histórica, con Pellegrini, con el Derby, ¿no? Y nos quedamos hablando con la doctora de cómo metemos más el Derby en la justicia, por ejemplo. El juicio por jurados es un tema que también está en boga, y en 3 de febrero hemos hecho incluso simulacros de juicios por jurado. Pero bueno, voy a lo mío. Es un honor compartir con Ricardo Gutiérrez, porque en esa etapa que les digo de periodista económico, yo lo seguía. Han sido un equipo económico que revolucionó muchas cosas y que además sentó precedentes en este trabajo que ustedes hacen en los 3 niveles de gobierno, como lo fue el equipo en nuestra provincia, el equipo de Remes en su momento, y ustedes últimamente, Hernán y Damián, que además han traído una mirada fresca a la provincia que se interrumpió, una mirada de poner reglas e incentivos que no estaba. Y yo digo, empezando por eso que vos planteabas, si hay reglas mejor. Uno tiene una responsabilidad, que es administrar y transformar, y si en definitiva nadie te pone una regla, podés caer en situaciones dañinas para el presupuesto público, no tener dinero para el gasto de capital, para decirlo claramente, que es el que transforma. Pero yo lo hice y ahora les voy a contar un poco eso, porque creo en esto. Es mejor cuando tenés un gobierno y un Ministerio de Economía, como el que tuvimos en esa época con Hernán y con Damián, que incentivaba ese tipo de prácticas, ¿se entiende? Así que ojalá podamos volver pronto a esas reglas. Bueno, 3 de febrero, antes me decía el candidato acá en Guaymallén, un poco la tipología de este municipio, y diría que 3 de febrero es el Guaymallén de la zona del conurbano respecto de la ciudad, ¿no? Acá creo que hay 300.000 y pico habitantes, nosotros somos 366 en el último censo. Es el municipio 14 en población de la provincia de Buenos Aires y el 18 del país en población. Y en densidad es el tercero. Yo creo que la medida, a veces planteo esto de que la medida quizá
más atinada para entender, evaluar una gestión y pensar sus complejidades, es la densidad poblacional, porque es gente en un territorio. O sea, 3 de febrero es más densamente poblado que La Matanza. Parece contraintuitivo, pero es así, porque nosotros somos casi 400.000 en 45 kilómetros cuadrados, ¿no? Y eso genera aglomeración, superposición de demandas, complejidades que son distintas a las de un municipio que tiene un centro urbano, que tiene una zona periurbana rural, un paraje un poco más allá. Son otras las complejidades, ni mejores ni peores, distintas. Así que quería comentar eso para que podamos dimensionar este municipio, que es un municipio bien metropolitano. Nosotros no tenemos fronteras entre San Martín, 3 de febrero, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Merlo. Vos pasás, cruzás una calle, bueno, como pasa en un área metropolitana como la de Mendoza, y no ves una diferencia de ningún tipo. Es más, la gente va y viene, hace una cosa acá, otra cosa allá, vota en un lugar y va a la escuela a otro, y es natural. Entonces ahí hay una ciudadanía metropolitana que en ese lugar, que somos 13 millones de habitantes, debería ser más protagonista del diseño de políticas públicas, una gobernanza metropolitana. ¿Cómo podemos pensar el transporte de manera compartimento estanco? No hay manera, no hay forma. Así que esta tipología es muy importante y, agrego, es un municipio industrial, popular e industrial. Tenemos un montón de pymes, más de 2.500, algunas son MES y grandes, una de las pocas industrias automotrices del país, que es la Stellantis, con toda una red metalúrgica, metalmecánica de proveedores también muy fuerte. Y después en lo social o en lo sociológico, como está Fiorito en Lomas, tenemos el Fuerte Apache en 3 de febrero. O sea, para dimensionar que es un municipio con una historia peronista fuerte y que sigue estando en la identidad, en el ADN. Y lo que quizá nosotros pudimos lograr es conectar también con esas personas que quizá no son parte de mi espacio político, pero sí se vieron representadas en nuestro laburo. Bueno, avanzo con esto. Y cuando estemos mal con los tiempos, Damián o Gonzalo me avisan, ¿no? Bueno, preparé con mi equipo, Juliana Mendolagine se llama mi secretario de Hacienda, Daniela Ramos la secretaria de Trabajo y Producción. Hemos trabajado mucho estos temas a lo largo del tiempo. También Carlos Balestena, que hoy es el contador general de la provincia de Buenos Aires, fue mi secretario de Hacienda. Julián trabajó en el equipo de la Cunza y Bonari. Así que tenemos ahí un muy buen equipo de gente que conoce la provincia y que me han ayudado a producir estos cambios que les voy a contar. Lo primero que les quiero hablar es de un gasto cuidado y balanceado, tanto en las formas de ejecutarlo como en los destinos, ¿no? Para hablarles de esto que decía Damián, que es la búsqueda de una gestión fiscal que sea responsable y transparente. Lo que ustedes ven ahí es cómo compramos. Fíjense, el año 2015, yo asumo en diciembre de 2015, hasta ese entonces gobernó Hugo Curto, un típico varón del conurbano en sus formas, en sus maneras, en sus prácticas de administración y de gestión. Estuvo 24 años, 6 mandatos, propio del sistema de reglas anterior. Hoy tenemos una ley que limita a 2 mandatos en provincia de Buenos Aires. En la época, fíjense, 15, que es el último año de Hugo Curto, solamente el 13% de las compras se hacían por licitación pública. Y el 73% se hacen hoy, que es en la curva amarilla si nos vamos al 2022. Y esto habla de muchas cosas, ¿no? La compra directa no solo que es ineficiente, sino que es muy poco transparente. Si vos dividís algo que tenés que comprar de 100 millones en 100 compras de 1 millón, la gestión se traba, la gestión no es eficiente en términos de tener que ejecutar tantas cosas y además no es transparente porque persigue un objetivo muchas veces de dirigir el destino de la compra, ¿no? Así que esto es un orgullo que yo tengo. Un municipio no puede tener 5, lo hablábamos ayer, 5 o 6 licitaciones públicas en todo un año como pasaba en la etapa anterior de 3 de febrero. Después, ¿qué compramos? Ahí lo que ustedes pueden ver es de alguna manera el resultado que yo persigo con una gestión que es aumentar de manera estable, permanente, lo que es los gastos de capital, que son los que transforman. Hoy estamos en 17% en 3 de febrero. Y para mí es uno de los números que hay que mirar, porque si el gasto de capital es bajo,
es una ciudad que sobrevive, ¿no? Que paga sueldos, que administra lo que hay. Y bueno, como pueden ver, lo que sería 16, 19, después vino la pandemia, por eso el 2020 es tan bajo, y especialmente los años 21 y 22, con niveles importantes que son tendencia y que yo promuevo que sean una tendencia permanente en 3 de febrero, más allá de quien gobierne, en lo que es la inversión en infraestructura, construcción, obras, bienes de uso, etc. No puede ser que vos compres una flota para servicios urbanos o para el sistema de seguridad y no tengas permanentemente una renovación de eso, porque más tarde o más temprano se te cae y por ende se te cae la gestión. Y bueno, siempre digo que la contracara del gasto en capital es el gasto corriente. Hay gastos corrientes que son muy buenos y productivos y otros no tanto. Y el tema del gasto de personal para mí es fundamental, porque me consta, y a ustedes también, que hay un montón de municipios que dedican más del 50% de sus gastos a personal, algunos hasta 70%. Y después terminan yendo a ver a los Bonari de la vida para pedirles ATP. Y en principio justificado porque hay un desequilibrio. Y yo lo que le preguntaría es, ¿hace cuántos años vos tenés un desequilibrio? ¿Lo vas a corregir? ¿Estás haciendo algo para corregirlo? Porque lo primero que te va a decir el secretario de Hacienda del municipio es, mirá que vuelco, mirá que no pago. Y te asustan con eso, ¿no? Con la inestabilidad política. Pero ese cuentito no puede ser eterno. Entonces ahí me parece que cuando ellos ponen reglas es muy importante. A mí me encantaría que haya un mapa que permita comparar el gasto de personal por habitante de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Gasto corriente, gasto de capital, los temas de sensibilidad para entender después las dinámicas de gestión. Yo les cuento algunas cosas para ver esto, ¿no? Fíjense que estamos parecidos a la gestión que son los celestitos más de la izquierda, ¿no? De la gestión anterior, en 3 de febrero, pero con una diferencia sustancial. Mismo gasto, pero más calidad. Porque cuando yo asumo, empecé a hacer una transformación fuerte de gestión, de control de muchas situaciones del personal y de los recursos humanos, poniendo control biométrico, poniendo objetivos, poniendo jefes idóneos y exigentes que llegaban a horario. Y eso hizo que fuera renunciando mucha gente. Me acuerdo que llamé a una mujer, yo pedía las listas de las personas que no venían a trabajar, de entrada, ¿no? Cuando asumo. Y me dicen, estos son, cada secretario me pasaba las listas. Entonces, con el teléfono al lado yo lo llamaba. ¿Y usted dónde está? ¿Qué hace? Y me atiende el teléfono una señora, Miriam, me dice, yo estoy viviendo en Merlo, San Luis. Le digo, por la salud. O sea, el intendente Curto me permitió venir acá porque me hace bien el microclima. Le digo, pero hay una junta médica, ¿usted trabaja? No, me dice, me dejaron venir acá para... Le dije, mire señora, vuelva a trabajar o renuncie. ¿Y esto qué hizo? Que una buena parte del personal que había, por A o por B, dejó de trabajar con nosotros. No es que fue despedido, naturalmente ocurrió, porque no había manera que pudieran sostener esa situación. Entonces, hemos mantenido más o menos una misma cantidad de empleados, que anda por los 3.400, un número bajo, competitivo para un municipio de casi 400.000 habitantes. Por eso tenemos 34% solamente de gasto de personal sobre el gasto total. Pero mejoró la calidad porque con esa merma armamos SAME, seguridad, tránsito, planeamiento y movilidad, áreas que no existían. Y la suma, se la pedí a la secretaria de Recursos Humanos, son 556 agentes municipales, nuevos, porque no había Secretaría de Seguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, cambiamos personal que no estaba siendo productivo para los vecinos de 3 de febrero por un área de emergencias médicas como el SAME, seguridad, un cuerpo de tránsito. Había 3 agentes de tránsito para un distrito del conurbano y a veces lo ponían en la puerta de las canchas de fútbol cuando había partido. No había un cuerpo de tránsito con una idea de seguridad vial, de control, una planificación. Así que bueno, este es el cambio cualitativo que pudimos hacer. Y quiero enfatizarles algunos cambios desde ya. Acá, si cito algún otro municipio, es simplemente a los fines descriptivos, no es un tema de valoración. Respeto a cada uno de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, más allá de su color partidario. De hecho, tiene muy buenos intendentes el peronismo en la provincia. Pero gasto por habitante por año, Avellaneda 99.000, 3 de febrero 45.000. No, esta no
Malvinas 94.000, Hurlingham 76.000. Gasto de personal por habitante, gasto corriente por habitante, Avellaneda 73.000, 3 de febrero 37.000. O sea, vos, si tenés un estado más pesado, es más difícil tener un gasto de capital y lo que voy a hablar más adelante, que es la baja de impuestos o la baja de tasas. El segundo ítem que les traigo es esta idea de ingresos tributarios virtuosos, si podemos usar esa palabra hoy en la Argentina, en un contexto inflacionario. Me veo obligado a una reflexión sobre la copa, de la cual acá el hombre sabe mucho. La provincia de Buenos Aires es la más discriminada del país, en términos de lo que recibe y lo que aporta. El sistema de coparticipación federal nos daña, nos hiere, sabemos que es casi imposible resolverlo con el acuerdo de todos. Vamos humildemente a plantear en la nueva etapa, aunque sea cambios en potestades tributarias para que la copa cambie indirectamente. En la época de Armendáriz teníamos el 28% de la distribución, hoy estamos en el 22,5%, corregime Damián, más los discrecionales 25%, aportamos, hay que ver qué tomás, 36%, 37%, ¿no? Esa brecha que además no es algo que uno pida desde una irresponsabilidad o desde una injusticia, es el recurso que genera la provincia de Buenos Aires, pero que en el sistema de distribución que pensaron en su momento los Menem y los Saadi de la vida en aquella reforma, nos daña. Entonces lo planteamos. María Eugenia Vidal lo planteó, recuperamos 4 puntos. Hoy necesitamos que nuestro gobernador lo plantee, no lo ha hecho durante 3 años y en la última sesión de apertura de sesiones hizo un planteo de armar una comisión permanente para debatir la coparticipación, cosa que todavía nunca ocurrió, no se reunieron nunca. Y yo le dije a Axel, yo estoy, el día que arranque esto estoy al lado tuyo porque es un objetivo común. Veo que el tiempo va pasando y que es muy difícil hoy por hoy que se haga. Y dentro de la provincia el más discriminado es el conurbano, en todo sentido, en lo económico y también en lo político de la distribución en la legislatura, con lo cual tenemos menos fuerza política en términos relativos para cambiar esta situación. Y dentro de ese contexto, 3 de febrero es uno de los municipios con menor coparticipación per cápita, porque tenemos un sistema también bastante perverso, que muchos de acá conocen seguramente, el CUD, que se quiso reformar en su momento y por A o por B no se pudo, que tiene un peso excesivo, irracional en los determinantes de salud de 37%, entonces se distribuyen recursos por un indicador de salud. Y cuando vos no tenés hospital, como nos pasa a nosotros, los recursos que incluso los de obras o los de otros programas utilizan un índice que te penaliza simplemente por no tener hospital. ¿Y nosotros qué culpa tenemos? 3 de febrero es el municipio 133 de 135 en la provincia en copa per cápita. Así que ya partimos de una base, empezamos el partido perdiendo 4-0 y con los jugadores cansados. Y agrego a esto, desde la perspectiva local, la importancia para nosotros de la autonomía. Primero, aprovecho acá en este importante foro a plantear la necesidad de la autonomía jurídica de los municipios en la provincia, porque nosotros tenemos una minusvalía jurídica y económica en los municipios, a diferencia de Córdoba, por ejemplo, ¿no?, que tienen carta orgánica y un montón de posibilidades, que además están, no es un capricho mío, artículo 123, Constitución Nacional. Pero más allá de eso, hay una autonomía de facto de gestión, producto de cómo administrás. Entonces yo siempre me acuerdo que un intendente, antes de que yo lo fuera, me dijo, la clave para vos es no depender, porque si no tenés que ser obediente, tenés que ir a pedir y acceder a las demandas de los de arriba. Entonces vos, juntá tu guita. Esto me lo dijo, lo aprovecho para decirlo acá porque me parece que corresponde, Jesús Cariglino, un día. Me dijo, la clave es la autonomía política. Eso te va a dar a vos la autonomía de decisión. Y si después viene una obra de nación o de provincia, mejor. Pero primero la autonomía política. Me quedó grabado. Y bueno, eso es lo que voy persiguiendo desde que asumí. Andaba por 36% la autonomía, hoy está en 52% más o menos, recursos propios sobre totales. Y esa curva, que es un poco lo que a nosotros nos da previsibilidad, es ver cómo
los fondos afectados nacionales, por ejemplo, pesan menos a lo largo del tiempo en lo que es nuestro trabajo en 3 de febrero. Y voy al tema de tasas, cosas que fuimos haciendo. Siempre está la tentación, y yo la combato todos los días porque aprendí, de una nueva tasa para una nueva obra, para un nuevo programa. Eso jode a la inversión y al trabajo. Y veo muchos intendentes que siempre están en la tentación de la tasa de seguridad e higiene, que además está muy discutida, que tiene un nombre malo porque el privado piensa que es por la inspección, y en realidad deberíamos sincerar que la tasa es por el funcionamiento del municipalismo. Y como algunos se pasan de rosca en las alícuotas, eso va generando como un problema de legitimidad de la tasa y del trabajo municipal, ¿no? Así que esa tentación yo creo que hay que tenerla muy en la cabeza, y lo que empezamos a hacer, para resumirlo en las dos tasas principales, un presupuesto como los municipios nuestros, más o menos 3/3 es COPA, Servicios Generales ABL y TISH, ¿no? La tasa de seguridad y higiene de actividad. Entonces las tres cosas son muy importantes. Bueno, en el ABL empezamos a poner incentivos al comportamiento, pago anual. Si pagás a tiempo, no pagás una boleta por año, no pagás julio. Hicimos toda una campaña de comunicación alrededor de esto. Me ha ayudado Guillermo Cruces, que es un economista. Hicimos experimentos de economía del comportamiento, poniendo en la boleta información sobre la progresividad de las tasas, sobre incentivos que le ponemos a la gente para ver cómo reaccionan y si pagan más, y en principio nos vienen dando bien. O sea, cómo podemos asociar la economía del comportamiento con el cumplimiento de tasas de parte de los vecinos. Obviamente ustedes saben que si la gestión no funciona, la gente quiere ver el dinero en la calle, con lo cual si no ve la luz, la obra, el bacheo, la sala de salud en orden, después anda a pedirle que pague, ¿no? Pero si la gestión funciona, ahí viene el desafío de poder optimizar lo más posible eso, ¿no? Empezamos a hablar de progresividad y debatir un poco la política tributaria con los vecinos. Y en cuanto a la TISH, tenemos una de las 3 alícuotas más bajas del conurbano y es una decisión política. El promedio es 0,6, más o menos. Te van a encontrar en la provincia de Buenos Aires con alícuotas arriba del 1. No voy a decir que son confiscatorias, pero nos ponen en una tensión con el sector privado y en una situación de impedir decisiones económicas que podrían ser virtuosas. El otro día fuimos a la Unión Industrial con Horacio Rodríguez Larreta y una de las primeras cosas que dijo Funes de Rioja, estuvimos en trincheras diferentes en el juicio de Acción que hubo en la Corte Suprema y fuimos los intendentes como amicus curiae por el tema de las tasas municipales, ¿no? Y un punto tiene, lo voy a decir como intendente, porque nosotros no podemos pensar solamente en una nueva presión tributaria para un nuevo gasto público. Tenemos que pensar en esos equilibrios que hacen que el sistema económico privado funcione, ¿no? Así que es una decisión política este 0,6. Y además el trabajo sobre los umbrales. Bueno, acá ustedes saben bien de este tema. Hay municipios, yo no voy a dar los nombres, pero que pueden tener una tasa relativamente baja, pero los umbrales son tales que en los niveles bajos no entra nadie. Todos entran en los umbrales altos y te terminan matando. Entonces yo lo que después digo es, comparemos un pago anual de una ferretería en el municipio A y en el B, de una pyme de 100 empleados metalúrgica en el municipio A y en el B, y veamos cuánto paga anual de tasa de seguridad e higiene. Y fomentemos este debate de comparar. Si bien una empresa de Berazategui quizá no se puede mudar a San Martín o le es problemático, creo que ese debate sería muy productivo. Bueno, otra cosa que hicimos es cambiar el funcionamiento del urbanismo y de la normativa urbana. Hicimos un plan urbano estratégico, un código de ordenamiento urbano que logramos sancionar al filo del final del gobierno de María Eugenia. Y la verdad nos ordenó mucho el tema de las construcciones y del urbanismo, porque atrás de la construcción está la ciudad que queremos, ¿no? Y hoy, teniendo este derecho que se llama de desarrollo sustentable y hábitat, por la mayor constructividad, brevemente es, vos podés usar el nuevo código que te da más constructividad y tenés que pagar un derecho por esa diferencia. Y ese derecho no puede ir a gasto corriente, tiene que ir sí o sí a obras
a patrimonio o a hábitat, que sería integración sociourbana de los barrios populares. Hoy, en el 22, eso es el 5% de la recaudación propia. Y sin tocarle el bolsillo a nivel tasa a los vecinos en general y a las empresas. Este tema además nos ayudó a ordenar el tema de las excepciones. Las excepciones se hacían a sola firma en el área de obras particulares, en la Secretaría de Obras Públicas. A sola firma y sin pasar por el Consejo Deliberante. Un gancho donde podías hacer 6 pisos, hacías 10. Y se imaginan qué situación había de prácticas políticas detrás de esto, ¿no? Y se cortaron las excepciones. En 7 años no di una. Funciona el código. Costó el cambio al principio porque los amigos desarrolladores estaban muy acostumbrados a lo otro, ¿no? La única diferencia es que ahora el dinero lo ponen en el presupuesto. No sé si ustedes me entienden. Bueno, y lo último, simplificar y modernizar es transparentar. Muy brevemente, decirles que rediseñamos las ordenanzas. ¿Estamos medio justo de tiempo ya? Cada ordenanza fiscal, no en los primeros años, porque les confieso que al comienzo yo lo que quería era durar, o sea, sobrevivir, ¿no? Después de 24 años de curso, que ya prendamos las luces, cortemos el pasto, armemos un plan de bacheo, no había cuadrilla de arbolado, o sea, había un desorden de gestión muy grande, ¿no? Entonces, la verdad, la cabeza no me daba para ir un poco más allá. Apenas lo pude hacer, empecé a revisar cada ordenanza fiscal impositiva. Y le dije a mi equipo, por favor, toda la grasa que sobra la sacamos. La eliminamos. Porque yo lo que siento que pasa es que cada ordenanza fiscal impositiva innova sobre la anterior, en general, agregando cosas pero no quitando cosas. Entonces terminás en un bodoque gigante que mantiene tasas obsoletas, ineficientes, ridículas, absurdas, ¿no? Y fíjense, ahí está explicado. 7 capítulos eliminamos de la ordenanza fiscal impositiva. 438 conceptos que serían tasas, conceptos fiscales. 267 que fueron simplificados en 11, que les vimos pertinencia, pero se simplificaron. 35.000 trámites y 223 páginas. Si vos agarrás la ordenanza, bajó en 23 páginas. Allí eliminamos un montón de tasas, para mí absurdas, como publicidad y propaganda, uso del espacio público por las mesas en las veredas, mesas y la gastronomía, por ejemplo, pesas y medidas. ¿Cómo le vamos a cobrar una tasa a la balanza? A la balanza. Sí, a la balanza. Es como la tasa al martillo o a la pala. Había una tasa, pesas y medidas. Numeración domiciliaria. Yo les iba a traer, Gonzalo, una chapita. ¿Vieron la chapita que se pone en las casas? Estaba la tasa y tenía en realidad 2 tasas. Sin chapita y con chapita. Sin chapita 870, con chapita 2180. Te llevabas literalmente la chapita. Y yo digo, además de lo absurdo de cobrar una tasa a una persona que ya nos paga la TCG, nos está pagando la tasa, le cobramos otra por la numeración, somos productores de chapita nosotros. Eso que lo haga un privado, ¿no? Así que bueno, en ese contexto es que hicimos la simplificación de la monotasa, 5 tasas pertinentes en una, que sumadas tienen un valor 60% más bajo, simplificación, y pusimos la habilitación comercial gratuita y express. No es para una industria química esto, ¿no? La express. Pero un negocio, una mercería, un kiosco, un negocio de ropa, lo general, habilita llenando los requisitos en la página de la municipalidad, creyéndole al privado, le damos la habilitación directo y después tenemos un mes para ir a fiscalizar que lo que nos dijo es verdad. Pero le creemos. No al revés, que el Estado burócrata le dice, vení, tráeme los papeles, hace la cola, le desconfía, le traba. No, al revés. Le confío y después lo fiscalizo. Y eliminamos la tasa. Y salió por ordenanza por unanimidad. Y yo lo digo con orgullo porque el Frente de Todos lo acompañó. Porque entendió que atrás de esto está el trabajo. Y cuando algo sale por unanimidad es una política de Estado. ¿Qué intendente se va a animar en el futuro a decir voy a cobrar la habilitación en 3 de febrero? Lo matan. Porque más ya no es un tema partidario, es un tema de unidad. Y hay muchos colegas que lo han hecho después de esto, por suerte hubo contagio de esta situación, pero no lo hacen muy convencidos, entonces la bonifican, por si en el futuro ese valor 0 vuelve a positivo. Y yo preferí eliminarla también como un mensaje político. Perdón que no lo había pasado, pero ahí está resumido lo que acabé de decir.
Y después transparentar, les cuento ahí, dice del post-it a mi 3F. El post-it es que cuando alguien iba, tanto sea vecino o empresario, a ver al intendente que atendía a la mañana, a las 6 de la mañana, una fila de gente que le iba a pedir cosas, ¿no? Acercarle un CV, una poda, un trámite municipal para una empresa, los atendía en persona, a veces hasta parado, para que la reunión no durara mucho tiempo, porque tenía mucha gente. Entonces, el método de gestión que yo descubrí era el post-it. ¿Vieron los post-it de colores? Ahí el intendente ponía, andaba a ver a tal, oficina tal, trabajo, le ponía el tema y lo firmaba. Y la persona iba con el post-it a esa oficina como testimonio de que ya había hecho así el emperador. Era una decisión política que eso sucedía. ¿Se entiende? Y yo encontré los post-it abrochados a los expedientes. Porque el que movía el expediente se justificaba diciendo, lo pidió Curto. Estaba el post-it ahí. Así que bueno, hoy hemos creado esta plataforma que se llama Mi 3F para todos los trámites, ¿no? Digital, express. Un poco la idea es, y fue, y funcionó, sacar a la municipalidad paralela, porque estaba lleno de gestores. Vos entrabas al hall municipal, estaban un poco los punteros vinculados al Consejo Deliberante, ahí fumando, conversando, viendo qué podían hacer. Ese mundo de la política que en mi opinión no le sirve al vecino. Y después estaban los gestores. ¿Vos qué necesitas? Vení, yo te ayudo. Y ya con el yo te ayudo era municipalidad paralela. No la oficina tal, el trámite tal. Así que ha sido una reforma esta antigestores, para justamente no solo dar transparencia, sino dar solución ágil a las necesidades de los vecinos. Y cierro con esto último que tiene que ver con el apoyo a la producción y al laburo, ¿no? Hicimos una reforma en la TIC, una reforma en los umbrales, las alícuotas como una decisión política lo más bajos posible para que sea pro empleo y pro inversión. Pusimos la habilitación gratuita eliminada y al que invierte le bonificamos todo el primer año de la TIC entero. Y algunos nos decían, no, hacelo solo para los chiquitos. Pues siempre está eso, ¿no? Que parece que fuera una progresividad hacerlo para la mercería o el kiosquito. Y yo digo, ¿quién tiene escala? Acá nos va a dar escala que venga gente a traer mucho empleo, mucho valor agregado. Y me parece discriminatorio decir para este sí y para este no. Así que la exhibición es para todos. Y un régimen de promoción con crédito fiscal, que es un poco el que está explicado ahí. El que contrata a una persona tiene el 50% del salario mínimo por 6 meses, descuento de tasa. El que me trae un proyecto para renovar el diseño de un producto, un proyecto para exportar, una consultoría en procesos o lo que fuere, lo descuenta de tasa. Todo lo que tenga que ver con la competitividad, lo descontás de tasa. Competitividad y empleo. Pueden ver, ayer hablábamos con, este es un fanático de los paneles solares, empresas que están poniendo paneles en el techo con crédito fiscal y reemplazando la energía de red por la energía solar. Y hay una, que es buenísimo ir a verla, ya dio vuelta la factura de Edenor. Hoy le da negativa la factura, poniendo paneles solares en el techo con un crédito fiscal municipal, porque quizás esa empresa no tenía los 3, los 4 millones de pesos para pagar los paneles. Y cuando hablas de los comercios más chiquitos, también el tema de, vieron que en el urbanismo la marquesina es la comunicación del comercio con la sociedad. Entonces vos podés hacer la vereda, poner la luz LED, ponerlo lindo al centro comercial, pero si la marquesina es una chapa oxidada, el centro comercial no luce. Así que también crédito fiscal para ellos para que renueven marquesinas si la compran en 3 de febrero, ¿no? Y esta es la última. En definitiva, el aprendizaje mío es pasar de ser un intento de intendente ABL eficiente a un intendente más integral, que comprenda, digamos, el valor de lo fiscal como incentivo a la producción, que pongamos en debate desde el nivel local, que es el más cercano a los vecinos, yo digo, la escuela de la democracia o la primera trinchera de la democracia. El otro día fui a Chascomús y me senté en la banca de Alfonsín, en el Consejo Deliberante de Chascomús. Y ahí leí una frase que dijo, toda carrera política de un político debería empezar en lo local.
dijo Alfonsín. Y está la banca de él todavía, ¿no? Y la usa el presidente del bloque de la UCR de Chascomús. Y eso es cierto. All politics is local, ¿no? Esa idea de local incluye subnacional, por supuesto, ¿no? Y yo creo mucho en eso. Y que no podemos estar ausentes del debate de la producción porque no manejemos la macro, ¿no? Las intendencias, los gobiernos provinciales. Así que bueno, acá está un poco resumido esto. Para debatir el tema hicimos un mapa, se me enojaron muchos colegas intendentes, ¿por qué me pusiste en el mapa en Colorado? Y bueno, porque cobras esta tasa, la otra. Entonces yo quiero debatirlo. Si no querés enojarte, saca la tasa. No puedo, no me alcanza la guita. Bueno, debatámoslo. Entonces yo dije, voy a dar el paso de incomodar diciendo, ¿está esta tasa en este municipio, en el otro, en aquel? ¿Cuáles son las alícuotas? ¿Cuáles son los umbrales? ¿Cuánto pagas en un año por una ferretería acá o en el otro municipio? Y acá si entran en el mapa van a ver, nos tomamos el trabajo de ver todas las fiscales impositivas y de calcular para 3 tipos de comercio y 2 de industria, cuánto vale hacerlo en cada uno de los municipios del conurbano. Y obviamente algunos se enojaron porque los mandamos al frente. Pero yo no pretendo eso, lo que pretendo es que haya un debate alrededor de esta temática. Y me invitó Juan Carlos de Pablo, que ahí lo ven en la foto con Juan Liach. Primera vez que invitan a un intendente, dicen, a la Academia Nacional de Ciencias Económicas, y el título me lo puso él, de Pablo, porque él escribió un artículo en La Nación sobre esta política fiscal de 3 de febrero, diciendo, ojalá que 3 de febrero tenga éxito y después fracase, porque al principio va a juntar inversión o se va a acercar gente, como está pasando, que viene gente que se quiere mudar o abrir a pesar de la situación económica, pero después que fracase porque si lo hacen otros, va a bajar en general la presión tributaria y no va a ser tentador el primer distrito que bajó. ¿Se entiende el planteo de Pablo? Bueno, y me puso un título muy desafiante en la charla, me lo puso él, que es La curva de Laffer funciona. Así que le dije, che, no sé si yo estoy para tanto como para confirmar el funcionamiento de la curva de Laffer, pero a él le pareció provocador y como es un tipo provocador, lo acompañé. Y a mí me da mucho orgullo que esto también haya sido fuente de inspiración para otros, porque Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad lo acabó de anunciar, a su manera, cada ciudad analizando sus tasas, eliminó 80 tasas y su costo económico en la ciudad de Buenos Aires. Que algo surja del conurbano y después vaya a la capital está bueno. Y el amigo Ulpiano, y lo digo porque habla muy bien de él también, intendente de la ciudad de Mendoza, me llamó un día y me dijo, quiero ir a 3 de febrero con mi equipo, quiero ver lo que hicieron ustedes para ver cómo lo adapto. Y lo hizo también. Así que a mí me llena de orgullo que con esta mirada uno pueda estar aportando a un debate mayor. Muchas gracias por invitarme. Gracias.